Buenos días, mi nombre es María Arcia y en esta oportunidad trataré el tema sobre la deshidratación del petróleo. La deshidratación del petróleo es el proceso mediante el cual se separa el agua asociada con el crudo, ya sea de forma emulsionada o libre, hasta lograr reducir su contenido a un porcentaje previamente especificado. Generalmente este porcentaje es igual o inferior al 1% de agua. Mecanismo. Una parte del agua producida por el pozo petrolero, llamada agua libre, se separa fácilmente del petróleo por acción de la gravedad, tan pronto como la velocidad de los fluidos es suficientemente baja. La otra parte del agua está íntimamente combinada con el petróleo crudo, en forma de una emulsión de gotas de agua dispersadas en el aceite, conocida como emulsión agua en aceite. Emulsiones. Una emulsión es una mezcla heterogénea de dos fluidos invisibles, en la cual un líquido fase dispersa es dispersado en otro, fase continua o fase dispersante. Durante las operaciones de extracción de petróleo, la mezcla bifásica del petróleo crudo y agua de formación se desplaza en el medio poroso a una velocidad del orden de 1 pie por día, lo cual es insuficiente para que se produzca una emulsión. Sin embargo, al pasar por el aparataje de producción, en las operaciones de levantamiento y transporte en superficie, se produce la agitación suficiente para que el agua sea dispersada en pequeñas gotas en el petróleo, formando una emulsión agua en petróleo, estabilizada por las especies de la actividad interfacial presentes en el crudo. Existen 3 requisitos esenciales para que se forme una emulsión: 2 líquidos inmiscibles como el agua y el aceite, suficiente agitación para que uno de los líquidos sea dispersado en pequeñas gotas en el otro, y un agente emulsionante para estabilizar las gotas dispersas en la fase continua. Buenos días, mi nombre es Danielis Fernández. Para continuar la ponencia de deshidratación del crudo, voy a explicarles sobre la clasificación de las emulsiones. Las emulsiones se clasifican en directas, inversas, duales, múltiples o complejas. Cuando las emulsiones son directas, la fase dispersa es la acuosa, que generalmente es agua y sedimentos. Y la fase continua es el petróleo crudo. En la industria petrolera, este tipo de emulsión se clasifica a su vez en duras y suaves. Una emulsión es dura cuando es estable y principalmente contiene partículas muy pequeñas dispersas. Y la emulsión es suave cuando es inestable y fácil de romper. Las emulsiones inversas es todo lo contrario a la directa. En este tipo de emulsión, la fase dispersa es el aceite o el petróleo y la fase continua es el agua. Cuando hablamos de emulsiones duales, son un tipo de emulsión que no presenta homogeneidad en ninguna de sus fases, por lo que resulta difícil su distinción. Ahora bien, en la industria petrolera existe también las emulsiones múltiples o complejas. Este tipo de emulsión se ve reflejado en la fase dispersa, que contiene un líquido o un fluido que no es miscible con la gota contenedora, pero sí lo es con la fase continua. Es decir, si mi fase continua es el agua y mi fase dispersa es el aceite contiene partículas muy pequeñas de agua, que en este caso sería miscible con la fase continua, pero immiscible con la fase dispersa, lo que resulta en una emulsión sumamente complicada y difícil de colocar un tratamiento. Dicho de otra manera, la cantidad de agua presente se puede separar fácilmente por la fuerza gravitacional. La que se separa en menos de 5 minutos es llamada agua libre. Y la otra cantidad de agua remanente es la emulsionada, que generalmente es de 1 al 60% en volumen. En crudos medianos y livianos mayores a 20 grados API, las emulsiones pueden contener del 5 a un 35% de agua.
y en crudos. Ahora el punto es prevención de la emulsión agua en petróleo. La mejor forma de deshidratar es evitar que se produzca una emulsión o reducir las condiciones que favorezcan la emulsificación. La forma de evitar su formación es eliminar la turbulencia, remover el agua del aceite al menor tiempo posible e inyectar el surfactante al fondo del pozo. Sin embargo, estas recomendaciones no siempre es posible lograrlas, por lo que en muchos casos es necesario prepararse para el rompimiento de la emulsión inevitablemente formada. La turbulencia se puede reducir, más no eliminar por completo, colocando un estrangulador de fondo. Ahora, agentes emulsionantes. Los agentes emulsionantes son numerosos y se clasifican de la siguiente forma: compuestos naturales surfactantes, como asfaltenos, resinas, ácidos orgánicos, bases, entre otros. Los surfactantes se definen como macromoléculas de actividad interfacial que tienen un alto contenido de aromáticos. Estos surfactantes se absorben en la interfase de la gota y forman una película rígida que tiene alta estabilidad en la emulsión agua-petróleo formada, la cual ocurre en menos de 3 días. Es por ello que debe ser tratada la emulsión al menor tiempo posible y con distintos agentes. La otra clasificación son sólidos finamente divididos, como arenas, arcillas, lodos de perforación, entre otros. Para que las partículas sólidas sean agentes, deben ser aún más pequeñas que las gotas suspendidas y deben ser mojadas por el agua y por el aceite. Luego, estas finas partículas se colectan en la superficie de la gota y forman una barrera fuerte. Comúnmente este tipo de agente es el sulfuro de hierro y la arcilla. La última clasificación son los productos químicos añadidos, como los inhibidores de corrosión, los biocidas, limpiadores, asfaltenos, entre otros. Hola, mi nombre es Dani Figueroa. Continúo aquí con la exposición en el siguiente punto: el mecanismo de ruptura de la emulsión agua en petróleo. Este mecanismo en 1971, a través de un estudio, se dividió en 3 etapas. Entre ellas tenemos el acercamiento macroscópico de las gotas, el drenaje de la película y la coalescencia. Para comenzar, en el acercamiento macroscópico de las gotas es cuando las gotas alcanzan un tamaño adecuado para que ellas se puedan acercar mediante dispersión gravitacional. Este fenómeno es gobernado por la ley de Stokes. En el drenaje de la película es cuando se crea la película intergota con el fin de reducir el espesor de la misma película. Y la coalescencia, como tercer paso, es un fenómeno irreversible, ya que en ella se alcanza la reducción del área interfacial entre ambas fases. Proseguimos con los métodos de deshidratación del petróleo. Entre ellos tenemos el método químico, el método térmico, el método mecánico y el método eléctrico. En el método químico se utiliza un desemulsificante sintético, el cual tiene que ser inyectado lo más antes posible o lo más pronto posible en la parte superficial o en el fondo del mismo pozo. El método térmico consiste en adherir calor a la mezcla de aceite crudo, mediante ya sea de calentadores, de hornos, etc. En el método mecánico se utiliza la maquinaria con el fin de acelerar la separación gravitacional. En el método eléctrico se utilizan unos dispositivos llamados deshidratadores electrostáticos. ¿Con qué fin? Con el fin de acelerar el acercamiento de las gotas de la fase dispersa. Proseguimos con el esquema de dilución. Este esquema de dilución es usado solo en petróleos pesados y esterilizados, porque en este proceso no se puede utilizar lo que son el método térmico, el mecánico, el eléctrico y los mencionados anteriormente. Esto con el fin de disminuir el porcentaje de agua emulsificada dentro de dicha mezcla de petróleo. Y podemos concluir con la siguiente: que durante las operaciones de campo para la extracción del crudo en procesos de producción, el petróleo viene acompañado de aguas saladas, que generalmente puede estar en forma libre o emulsionada. Una instalación de tratamiento debe ser diseñada con el objeto de separar y remover el agua
para poner el crudo, el mismo petróleo, en especificaciones de ventas, que es lo más importante, que es lo que se quiere. De los procesos de deshidratación del petróleo crudo, el usado con regularidad por su efectividad es el método eléctrico de corriente continua o corriente alterna, el cual logra formar una coalescencia de las gotas de agua emulsionada, conformando gotas más grandes, las cuales precipitarán debido a la fuerza eléctrica y de la gravedad. Para finalizar, en crudos pesados, el proceso de deshidratación es más complicado en comparación a un crudo liviano. Esto ocurre por la estabilidad que presentan las gotas de agua emulsionada al estar dentro de una fase continua más viscosa. Las propiedades físicas del petróleo son las que interfieren en la ruptura de una emulsión. Muchas gracias por su atención.